Buenos días, buenas noches, buenas tardes, depende de dónde nos vean. Para mí es un gusto y un honor tener a don José Manuel Nieves en hoy mi 10º programa. A partir de hoy dejo de contar los números de programa porque ya pasamos el número 10. Don José Manuel Nieves es corresponsal de Ciencia y Tecnología para el periódico ABC de España, es periodista de profesión, es escritor de varios libros y contertulio en muchos programas conocidos a nivel internacional, no solo en España, como lo es Cuarto Milenio. Creo que ha participado también en Horizonte, en Milenio Live de Iker Jiménez. Don José Manuel Nieves, un gusto y un placer tenerlo aquí. Un gusto, Luis, el gusto es mío, encantado. Don José Manuel, desde que yo escuchaba Milenio 3 y veo Cuarto Milenio, me gusta porque es un programa entretenido primero que todo, y dentro de los múltiples temas que tocan hay temas que me son agradables escuchar y con los que tengo alguna afinidad. Por ejemplo, el coronel Pedro Baños, el doctor Gaona, el doctor Vicente Garrido, el doctor Cabrera, usted. Hago la salvedad de que no creo en extraterrestres, no creo en apariciones y nada de ese tipo de cosas. Yo soy pro ciencia. Me llama la atención y me llamó la atención un programa en especial, creo que hace como 4 o 5 años, sobre la conspiración del SIDA, en el que usted participó. Para mí es algo que no tiene fundamento negar la existencia de que el VIH produce el síndrome de inmunodeficiencia adquirida SIDA. En este programa, que me llamó la atención, estas personas no lo decían, pero daban a entender de que el VIH no producía el SIDA. Mi pregunta, don José Manuel, usted siendo una persona de ciencia, de un periódico tan respetable, ¿cómo puede conllevar tratar con este tipo de personas que pueden ser muy simpáticas, muy agradables, y estos temas pueden ser muy sensacionalistas, pero cuando hablamos de ciencia no tenían ningún fundamento más que meras especulaciones, opiniones o testimonios de oídas? Así es, Luis. Yo siempre digo lo mismo. A ver, la ciencia se basa en datos y los datos no son opinables. Dicen lo que dicen. Entonces, cuando tenemos no uno, como en este caso, por ejemplo, del VIH, no uno, tenemos millones de datos que apuntan hacia lo que es, hacia que es una enfermedad y que es todo lo que sabemos del SIDA. Si tú a mí me dices que eso no es así, me tienes que aportar pruebas, me tienes que aportar otros datos que sean mejores que los que yo tengo. Como eso no fue así, pues ese es el resultado de ese programa y de las cosas que se dijeron en ese programa, ¿no? Es verdad que los datos tampoco son inamovibles, es decir, un dato que hoy es cierto, mañana puede haber otro dato diferente, mejor, que sustituya al anterior. Y así es como la ciencia avanza. Si no, estaríamos siempre en el mismo punto, no habría progreso. Hay a quien le gusta más y a quien le gusta menos. Cuando estas personas o cuando personas como estas se olvidan por completo de los datos, del método científico y del rigor y empiezan a disparar opiniones, porque no son más que opiniones, que no están basadas en ningún hecho científico, entonces eso a mí me molesta. Me molesta y algunas veces reacciono tranquilamente y otras con menos tranquilidad, precisamente se nota lo que me molesta, ¿no? Correcto, don José Manuel, y lo entiendo. Me ha tocado tratar de hablar con personas porque hay un doctor en Panamá muy famoso que se llama Xavier Sáenz Jones, de padres catalanes, creo que los dos, españoles, él es español, él es panameño también. Y él ponía en Twitter hace unos días que con este tipo de personas que simplemente aducen conspiraciones, aducen testimonios de oídas, no muestran un fundamento, no se puede discutir, porque todo lo que te digan tienen una teoría de conspiración, la maldad de las farmacéuticas, la maldad intrínseca del ser humano que usted le decía a esta persona, y para todos siempre tienen una respuesta, pero que carece de fundamento. Por ejemplo, lo que sí es preocupante en esta época de una pandemia, el tema del coronavirus, que hay gente que se ha visto influida por este tipo de personas que no se quieren vacunar, no se quieren Mucha vacunar gente. porque dice que tienen un chip o que lo magnetizan o que te van a controlar. Bueno, mira, como decía creo que el coronel Baños en una de estas entrevistas,
No necesitan eso. Todos tenemos un celular. En mi canal podrán ver entrevistas con contratistas de la CIA, exmiembros del KGB, y cualquier persona que está en el mundo de la inteligencia sabe que cualquier programa de computadoras y cualquier programa de celular deja rastros que son imposibles de borrar. No Claro, existe. con eso sí que nos tienen controlados. Con eso te sí. pueden controlar. El que piensa que Gmail te da gratis un correo, te lo da porque tus datos todo tú como usuario está entrando una información que es valiosa para su programa de mercadeo. Pero no es necesario llegar a poner un chip físicamente en una persona. Eso es totalmente innecesario. 2, el problema es que estas teorías afectan y causan muertes reales y daños en personas. Porque el coronavirus, si lo sobrevives y no te pasa nada, está bien. Pero si te deja secuelas en los pulmones, secuelas neuronales, en el corazón, en niños, estás atentando contra la vida de las personas. En Estados Unidos sobran las vacunas porque la gente bueno, no se quiere vacunar. Afortunadamente también tenemos ya unos cuantos vídeos de personas que eran negacionistas y diciendo que se habían equivocado, ¿no? Es decir, tenemos por un lado unos cuantos vídeos de personas que al final enfermaron del coronavirus, que han pasado por todos estos procesos que describes y que se han dado cuenta y están diciendo no, vacunaros. El otro día estuve viendo a un doctor también, que me parece que era argentino, me parece que era, no estoy muy seguro. Y ahí también tenemos casos de personas negacionistas que han cogido la enfermedad y han fallecido. Y siguen falleciendo hoy cuando la gente vacunada ya muere menos del coronavirus. No hay más que ver las estadísticas y una vez más los datos, ¿no? En los países donde las campañas de vacunación han avanzado más, el número de muertos ha disminuido muchísimo. Y por eso es necesario que todos los países en todo el mundo alcancen un nivel alto de vacunación, sin excepciones, porque si no el virus seguirá creciendo y mutando y con variantes y variedades cada vez más peligrosas y volverá a infectar incluso a personas vacunadas, ¿no? Como ya está habiendo casos, ¿no? Así es, tiene toda la razón don José Manuel. El problema es que este tipo de personas, estos famosos negacionistas, no aducen ciencia. Nunca. Ellos la información la cortan, la modifican, la adaptan, la tergiversan a su favoritismo y aducen el tema de la libertad. Es cierto, las personas tienen libertad o no libertad de vacunarse, pero es para salvar una vida. Estamos todos en esto. El impacto económico, por ejemplo, aquí en Panamá ha sido brutal. Sé que en España ha sido... En España, tremendo también. Es correcto. Esto ha afectado al mundo entero y yo creo que qué bueno, creo que alguien lo decía en un Twitter, que todavía tenemos más científicos que influencers, porque los influencers no nos van a salvar la vida. Los científicos bueno, sí. Aquí en España, en los momentos duros del año pasado, en los más duros, también se juntaron un número grande de influencers de YouTube, se unieron, hicieron una plataforma precisamente para pedir que la gente siguiera las normas y después para que se vacunaran también, ¿no? Es decir, es verdad que ha habido casos de personas, algunas muy famosas, ¿no? Como, no voy a decir ni los nombres, ¿no? Pero cantantes muy famosos, Sí. actores. Es panameño y español. Incluso médicos, que eso ya no lo puedo entender, ¿no? Que se han alineado con los colaboracionistas. Pero en el caso de los influencers, por lo menos en España, rompo una lanza en su favor, porque cuando hizo falta, se juntaron e hicieron una campaña conjunta para transmitir a todos sus seguidores la necesidad de vacunarse, ¿no? Totalmente cierto. Aún se me había olvidado mencionar algo muy importante, que es un programa muy bueno. Recomiendo a todos que sigan a don José Manuel Nieves. En la descripción de este video, aparte de dejar su Twitter, dejar su biografía y dejar el link de su canal de YouTube, donde él presenta un programa que se llama Materia Oscura, que a nivel de ciencia es buenísimo, es excelente, quería decir eso. Gracias. Don José Manuel, todo esto de la pseudociencia me preocupa, porque en Panamá tenemos casos incluso de médicos que han dicho que aquí con ajos y cebollas te curabas, o que con el hidróxido de cloro, que es algo que es incompatible con ingerirlo en el cuerpo humano, te puede incluso causar la muerte. Aquí tenemos casos aberrantes
yo no entiendo cómo un médico puede decir eso. Pero no, Eso lo dijo Trump también. Bueno, en su sí, momento. pero él no es doctor, digamos que no es doctor, ¿no? Y Trump yo creo que es un caso aparte, un caso aparte, pero que un doctor, un médico, alguien que tiene la función de cuidar, de lo primero no hacer daño, que diga que para oxigenar el cuerpo haya que poner el hidróxido de cloro por vena o ingerirlo. Digo, entonces, ¿por qué cuando hay una persona que tiene problemas de oxígeno no lo pones a tomar hidróxido de cloro? O sea, no tiene sentido, me explico, no tiene sentido. Por ejemplo, la gente cree que no sabe, como usted bien lo decía en ese programa de Cuarto Milenio sobre la conspiración del SIDA, que los virus mutan, que no se sabe si están vivos o están muertos. Me acuerdo clarito de eso. Y la gente cree que las vacunas no sirven mientras tanto no haya una cepa que mute y que pueda burlar a la vacuna. Por ejemplo, yo trabajé en un laboratorio de productos para desinfección biodegradables, donde se podía lavar con este producto carne, pescado, vegetales, a base de cloruro de benzalconio, lo que es el amonio cuaternionio. Estoy hablando hace casi 20 años. Y una de las cosas, los errores que cometía la competencia, no nosotros, era una afirmación que decía que este desinfectante, ese sanitizador, se podía usar en un quirófano de operaciones, no el nuestro, hago la salvedad, para desinfectar y mataba el virus del SIDA. Yo dije, un momentito, cuando hicieron las pruebas de esto, ¿qué pasa? Estos preparados depende de la concentración y no sirven para todas las cepas ni todos los virus. Se daban cuenta de que no hacía lo que decía. O sea, si en los productos un producto que venía de exportación, que no era el que nosotros vendíamos ni fabricábamos, decía esto y cometía este error, que creo que no lo hacían de mala voluntad, ¿qué podemos esperar de esta gente, estos críticos sin ningún fundamento? O sea, es peligroso. Incluso, voy a tomar el nombre porque lo vi en un canal de YouTube y con esto le doy la palabra, yo hablo bastante, disculpe. Enrique de Vicente insinuaba que en Cuarto Milenio están tratando de que la gente vaya vacunada, lo que me parece razonable y saludable, pero él daba a entender o entrever en su canal, en un programa anterior al de Cristina Martín, que como que él estaba luchando como para tener la libertad de vacunarse o no vacunarse. No lo decía porque él teme mucho que lo sancionen su canal o lo bloqueen, ¿me explico? Pero yo digo, si vas a estar en un plató de televisión, ya sea Cuarto Milenio, ya sea cualquier telediario de España, lo mejor es ir vacunado porque... Mira, las medidas de seguridad para ir a grabar durante todo el año pasado han sido muy grandes. Es decir, nosotros grabamos todas las semanas, pues cada semana antes de las vacunas, nos teníamos que hacer un PCR antes. Todas las semanas teníamos que ir con un PCR hecho 24 horas antes de ir a grabar. Por supuesto, no había público. El equipo técnico estaba reducido al mínimo. No había ni siquiera los maquilladores que están en todos los programas de televisión. Bueno, pues todos los servicios que se podía prescindir de ellos, se prescindió. O sea, íbamos sin esa pátina de maquillaje que siempre te hace parecer un poquito más guapo, ¿no? O que por lo menos se te quiten los brillos. Esas, bueno, pues estaba todo el mundo sin maquillar, ¿no? Y ahora que están las vacunas, los que están vacunados enteros tienen que ir y presentar su certificado de vacunación, lo cual me parece lógico, ¿no? Claro. Y el programa, la dirección del programa, anima a todo el mundo a que se vacune. Enrique es muy suyo, es una persona entrañable, yo me peleo mucho con él, pero también le tengo un gran aprecio. Con los años he aprendido a quererle con todas sus cosas, ¿no? Y yo no sé si se habrá vacunado o no, porque durante el verano no he hablado con él, pero yo creo que al final sí que se habrá vacunado como todos los demás. Bueno, esperemos que todos nos vacunemos porque no solamente es cuidarnos nosotros, sino a nuestra familia y a otras personas que incluso no conocemos. Eso es muy importante. Me alegro que sea así. Don José Manuel, le voy a hacer un pequeño, contar algo. Yo hace muchos años, yo no creo en teorías de conspiración como las ponen los Illuminati o grupos de este tipo, Bilderberg o este tipo de cosas. No creo en eso. Sí creo que hay intereses, hay ciertas, no se puede, hay sí conspiraciones a nivel económico o a nivel político, eso sí hay, pero una conspiración global para dominar al mundo, eso me parece bastante difícil. A mí también.
Para mantener una conspiración en silencio, si el proyecto Manhattan no se pudo mantener en secreto, es bastante difícil. Bueno, yo llevo investigando hace muchos años el caso de la muerte de un periodista que se llama Daniel Joseph Casolaro por un software que se llama Promise. He hablado con el creador de Promise, he hablado con varias gente a nivel en el mundo de la inteligencia sobre este tipo de cosas, con Víctor Ostrovsky, en fin. Pero son teorías o complots o conspiraciones de tipo político-económico. No hay nada de dominar el mundo ni nada por el estilo. Pero yo veo que usted constantemente se enfrenta, porque no solamente en el caso del VIH, sino contra, usted le decía incluso sobre que Kissinger había dado una orden a Enrique de Vicente para matar a la gente que demoraba mucho en morirse. Son cosas sacadas de internet que no tienen fundamento. De hecho, los servicios de inteligencia pueden desclasificar información para hacer lo que se llama un proceso de desinformación, como bien lo dice el coronel Baños. Incluso estaba viendo ayer en el programa por el 11 de septiembre, que él decía, bueno, si fue un autoatentado el de las Torres Gemelas, ¿verdad? Le salió muy mal porque Estados Unidos lo que ha perdido es poder y poder, dominio, influencia en el mundo en los últimos 20 años, así que le salió muy mal. Es algo lógico, ¿no? Pero le voy a poner un ejemplo y cito la gente con la que usted trata porque es gente a veces un poquito difícil, por más que me caen carismáticos. ¿Se acuerda el caso de Germanwings? No lo tengo presente, ¿no? El piloto que agarró y iba en un avión de Germanwings y se suicidó con todas las personas a bordo. Ah, sí, en Austria, sí. Bueno, yo vi en una entrevista de Santiago Camacho, que creo que también es amigo suyo, que él decía que se ve en la grabación, se escucha que el piloto con un hacha en algún momento trató de abrir la puerta porque el copiloto no dejaba entrar. Y él dice, en un tono un poco amarillista, a mi opinión, que esta persona, ¿cómo es posible que en los aviones hayan hachas? Muy fácil, si tú llamas a una aerolínea o te comuniques con alguien en seguridad, te va a decir que fuera de la cabina hay lugares con herramientas o con equipo para en caso de una emergencia poder actuar. Lo que hace perfectamente plausible que un hacha, claro, no estamos hablando de un hacha de leñador, estamos hablando de una herramienta para poder abrir una puerta, o si el avión se accidenta, poder salir y poder abrir algo de metal, ¿me explico? Y yo le dije, oye, mira, si te informas con una aerolínea por Twitter, puedes simplemente decir en tu programa que esto es normal y puedes corregir lo que dijiste porque no es anormal. Me dijo, ok, y nunca lo puso. Otro caso que me llama la atención es el caso del equipo chapecoense, no sé si se acordará. Sí, entonces sí que me acuerdo. Bueno, en uno de estos programas de Cuarto Milenio, y le comento porque usted está presente con todo este tipo de, porque Cuarto Milenio son dos polos, o la ciencia muy bien diseñada, llevan expertos, personas como el coronel Baños, usted, el doctor Gaona, el doctor Enrique de Vicente, el doctor Enrique Garrido, que es una eminencia en lo que es criminología, el doctor Cabrera en psiquiatría, el doctor Gaona, Gaona también que es psiquiatra, y es fabuloso lo que ahí presentan. Pero en este caso el señor Iker dijo, y vino un niño y le dijo a los rescatistas dónde estaba el equipo accidentado, y cuando se voltean el niño desapareció, y el niño desapareció y ya no lo encontraron más. Entonces podría ser el espíritu del niño compadrito o algo por el estilo. Me llama la atención porque, ¿y qué pasa a la semana y media? Descubren que el niño era un niño que vivía en una cabaña cerca del lugar y no había nada de misterio en esto. Entonces, yo lo que trato es lo que pasa siempre. Sí, o sea, ¿cómo usted concilia, porque sé que ustedes son amigos, concilia el hecho de ver todas estas cosas con la ciencia que usted trata de hablar con estas personas? Es difícil, me imagino. Sí, pero verás, yo llevo ya muchos años colaborando con Cuarto Milenio y todo empezó porque, llevo como 15 temporadas, muchísimo, ¿no? Y la primera vez que me llamaron fue porque habían leído un artículo mío en ABC y me acordaré siempre, era sobre una medusa que es inmortal. Es decir, las medusas hacen un ciclo de vida y esta medusa, que pasa de alevín o de pólipos, luego se convierten en medusas, luego volvía al estado de pólipo, otra vez al de medusa, al de pólipo, y en un ciclo infinito en el que seguía viviendo, ¿no? Entonces esto les llamó mucho la atención y me llamaron, esa fue la primera vez que me llamaron,
Y yo tenía muchas reticencias porque yo ese programa no lo veía por estos motivos, ¿no? Porque era todo. Y me dijo Iker, me hizo un razonamiento y me dice, mira, quiero que abramos un espacio de ciencia. Yo se lo he dicho muchas veces, digo, date cuenta de que la ciencia apela exactamente a los mismos sentimientos que el misterio, porque son cosas desconocidas, cosas maravillosas que nadie comprende y que intentamos comprender. La única diferencia es que en la ciencia se intentan comprender con el trabajo de los científicos, con un trabajo contrastado, etcétera, etcétera, y no con lo primero que te viene a la cabeza y que todo el mundo se lo crea. Pero de cara al espectador, son los mismos sentimientos. Cuando hablas de un misterio científico y los esfuerzos que se están haciendo por resolverlo, apelas a los mismos sentimientos que cuando le cuentas un caso de fantasmas que nadie. Lo mismo, o sea, el sentimiento del espectador es el mismo. Y Iker me hizo este razonamiento, me dijo, tienes razón, es verdad, y vamos a hacer cosas de ciencia y quiero que tú estés con nosotros y te prometo, además, las cosas de ciencia van a ser limpias de cualquier otro tipo de cosa, van a ser ciencia y vamos a hacerlo así. Y tienes esta plataforma para poderlo contar con 2 millones de telespectadores en España. Tú que haces divulgación de ciencia, pues fíjate, no te digo más. Y eso fue, dije, pues es verdad, ¿cómo no? Y entonces hice la prueba y fui. Y efectivamente, mi espacio, la parte que hablábamos de lo que teníamos que hablar, era impoluta, perfecta, ¿no? Ellos tienen un equipo de grafistas que es maravilloso, hacen unos gráficos maravillosos, hacen unas reconstrucciones que es genial el equipo que hace las reconstrucciones. El programa es de primer ¿no? orden, es totalmente cierto. Claro, o sea que invierten muchos recursos en hacerlo bien, en hacerlo bien. Entonces la parte de ciencia, cuando hablamos de ciencia, está bien hecha, está muy bien tratada, está bien documentada, nada que decir. Ahora, delante y detrás, pues habrá otros contenidos, pues que ya sí pueden hablar de apariciones, de fantasmas o de la niña de la curva, ¿no? Así es. Vale, pero muy bien, ese es el espíritu del programa. Pero tantos años después te puedo decir que los contenidos de ciencia han ganado muchísimo terreno y muchísimos adeptos al programa entran por eso. De hecho, cada vez o prácticamente cada vez que yo voy a explicar algún tema de ciencia, es el tema que abre el programa, el primero. O sea, no lo dejan para las 2 de la mañana al final del programa, sino que abren Cuarto Milenio con ese tema de ciencia y luego cuentan todo lo demás, ¿no? Es decir, Iker es muy consciente, es una persona muy inteligente, se ha dado cuenta, no ahora, hace muchos años, del tirón que tiene la ciencia, se ha dado cuenta también de que eso le calla la boca a las personas que intentan a lo mejor decirle que no es serio, que siempre está con los misterios, con las conspiraciones, con tal. No, él tiene ahora una parte importante del programa que es ciencia. Es ciencia con la fe mayúscula, ¿no? No, Y eso, claro, pues no, ya está, eso es lo que quería decirte, ¿no? No, claro, disculpe, lo interrumpí, don José Manuel. Nada. No, el programa tiene a nivel de ciencia, como le digo, espadas de primer orden. Está usted, el doctor Gaona, el coronel Baños, el Vicente Garrido, el doctor Cabrera. Y es un gusto ver el programa, las explicaciones científicas, cuando han tocado el caso del coronavirus, cuando tocaron el tema de la contaminación por el aceite de colza, e incluso en el tema del VIH. Perdona que te interrumpa, fíjate si lo harán bien, que precisamente por el coronavirus se abrió ese otro espacio que se llama Horizonte, para hablar específicamente de las noticias relacionadas con el coronavirus. Y ese programa se ha hecho tan bien, ha estado tan bien hecho, que ahora que la pandemia ya está más controlada y tal, ya han pasado 1 año y medio y tal, se sigue haciendo ese programa ya dedicado a otros temas de actualidad y no tiene nada que ver con el misterio ni con la conspiración. No, y está, vuelvo y repito, yo he aprendido mucho con Cuarto Milenio. Incluso pude contactar telefónicamente con el doctor Gaona, con ¿cómo se llama? Con usted, el coronel Baños, y he aprendido mucho, porque hay temas buenísimos, temas a nivel de geopolítica, de ciencia, buenísimos. Pero sí me llama la atención los polos, ¿no? Porque pasamos de una
de un periodismo de ciencia rigurosa, contrastada. Incluso entrevistaron a una disidente china científica, doctora, creo que la estaba en Estados Unidos protegida por el gobierno. O sea, fabuloso, un programa a nivel internacional buenísimo. Pero vamos entonces después con los hombrecitos verdes, con las conspiraciones y cosas por el estilo. Pero sí, me llama la atención, pero yo recomiendo a cualquier persona que vea Cuarto Milenio porque vas a aprender muchas cosas, tienes Pero que verlo ¿sabes por con... qué? ¿Sabes por qué? Porque mira, decía Carl Sagan que la magia no es más que ciencia que todavía no está explicada. Entonces, ¿eso qué significa? Pues significa que las cosas que en el pasado nos parecían magia, hoy la ciencia las ha explicado perfectamente. Hace 1000 años, si caía un rayo y te quemaba la cosecha, es que algo malo habías hecho, porque habías enfadado a alguien ahí arriba, entonces te castigaba de esa manera, y entonces había que hacer sacrificios y de todo para que no te volviera a castigar. Hoy sabemos perfectamente lo que son los rayos y que no nos los envía ningún dios ahí para castigarnos por nada. Sabemos lo que es. Es decir, antes era magia y ahora es ciencia. Y lo que hoy no entendemos, que son muchas cosas las que todavía no comprendemos, yo soy de la opinión de que mañana probablemente la ciencia avanzará lo suficiente como para que sí las entendamos. Pero mientras tanto, ahí Iker tiene un espacio maravilloso para poner todas sus cosas de misterio, porque todavía no las hemos entendido. Y yo siempre se lo digo, no te preocupes, tú aprovéchate ahora, porque esto antes o después se va a explicar y ya no lo vas a poder contar. Entonces te tendrás que buscar otra cosa, ¿no? Porque nos reímos mucho con esto, ¿no? Incluso el programa lo anunciaron, varios de ustedes, la parte que son como los tradicionalistas, si se podría decir que era una estafa, lo del famoso compañía que iba a mandar a la gente a Marte en 10 años a vivir en unas y que después no podían volver. Eso no es una estafa. Y así pasó. Así pasó. Incluso anunciaron que podía haber escasez de alimentos, que podía haber, incluso antes del coronavirus, podía haber los cierres y todas esas cosas. Fue muy interesante. Entonces, incluso Hombre, entrevistaron... fue un intento interesante. Lo que pasa es que estaba basado en una línea de negocio que era muy complicada, que era financiarlo todo con un reality planetario. No, no. O sea, la financiación de ese proyecto era porque se iba a hacer un programa en televisión en directo, como los realities. Lo que pasa es que en lugar de estar metidos en una isla, 6 parejas, o estar metidos dentro de una casa, pues estaban metidos primero en la nave espacial haciendo el viaje y luego ni más ni menos que en Marte. Y entonces imagínate qué pedazo de programa, ¿no? Entonces, con los derechos de emisión de ese programa en todo el mundo, ellos esperaban conseguir todo esto. Pero claro, luego hay una realidad tecnológica que es la que ha podido con ellos, ¿no? Pero la idea, no te digo qué tal, pero no, más que estafa, era una idea interesante, pero no se pudo llegar a hacer, no se pudo realizar. Don José Manuel, pero como le digo, la ciencia al final demuestra las cosas. Voy a pasar a otro tema que me llama la atención, que también está en boga. Hay gente que cree que el mundo es plano. Yo no puedo creer eso. Es una cosa increíble. Hay sociedades de la Tierra plana, gente que defiende que no hay satélites. Me parece usted lo ha dicho incluso en el programa, esto es una locura. Sí, es una locura. ¿Sabes lo que pasa? Que entre todos las teorías de conspiración y entre todos los negacionistas, justamente los terraplanistas son los más correosos de todos, porque se agarran a medias verdades científicas. Exacto. Entonces, no hay nada peor que una verdad a medias. Pero claro, una verdad a medias bien contada la disfrazas de verdad entera. Entonces, hay cosas que ellos dicen, demuéstrame que tal y que cual. Vale, es que no te lo puedo demostrar, pero lo único que puedo hacer es que te subas a un cohete y que avances 300 kilómetros, que no tienes que subir más, y ya verás la Tierra perfectamente redonda, igual que la han visto mucha gente, igual que la hemos visto en las fotos. O sea, ¿qué sentido tiene que durante toda la era espacial nos hayan estado engañando todas las veces, sistemáticamente? En fin. Y además, si es verdad que la Tierra fuera plana, ya lo decían en la antigüedad, ¿no? Que pensaban que iban a coger un barco y les daba miedo porque seguían y se acababa, entonces iban a caer al abismo. Bueno, pues hace siglos ya que se circunnavegó la Tierra
un montón de veces, ¿no? Y todas las rutas comerciales ahí están, ¿no? Y tú puedes ver un barco como desaparece en el horizonte poco a poco. Primero la parte que está en el agua y por fin las partes más altas, ¿no? Porque tú ves la curvatura de la Tierra. Y desde luego, si te vas a la Estación Espacial Internacional, ¿qué duda más puedes tener? No sé, es algo que se ve, ¿no? Bueno, pues aún así, insisten, y no solamente insisten, sino que hay mucha gente que se lo cree. Claro, el problema también es que ellos dicen, no, pero sí, debería ser curva perfecta en todos lados. No, la Tierra no es una curva perfecta porque gira a una velocidad increíble. Es como un tío vivo, se expande a los lados y la curvatura tiene que variar, no puede ser exacta en todas las partes. Es un geoide. Exacto, igual así mismo. Es un geoide. Exacto. Es un geoide, no es... Y Entonces, además hay una fuerza que es así. ¿Por qué todos los planetas son redondos? Bueno, pues porque un cuerpo, tú ves que los asteroides, por ejemplo, que son mucho más pequeños, no son redondos, tienen forma de patata o tienen forma alargada o son irregulares, ¿no? Bueno, pero cuando un objeto que está sometido a las fuerzas gravitatorias tiene la masa suficiente, su propia gravedad interna le hace que se convierta en redondo. Es una especie de equilibrio hidrostático el que alcanza. Y la forma redonda es esa, por eso todos los planetas y las estrellas, que son mucho más masivas, tienen la forma redonda, ¿no? porque es Esférica más más que redonda. eficiente, es más eficiente. La naturaleza Claro, busca la eficiencia. es un estado de equilibrio, es un estado de equilibrio de la materia. Y como la materia se mueve en el espacio debido a la gravedad, pues cuanta más hace falta una cantidad X de gravedad, y como la gravedad aumenta con la masa, si no tienes esa masa crítica, es decir, si eres pequeño como un asteroide, pues no puedes convertirte en una cosa esférica. Pero si eres más grande y tienes la gravedad suficiente, acabas convirtiéndote en una cosa esférica como una luna o un planeta o un asteroide muy grande, como pueden ser Vesta, que es muy grande, que tiene 600 kilómetros, o como puede ser Ceres, ¿no? Que es el mayor de todos los asteroides, que es tan grande que ya no lo consideran asteroide, sino planeta enano, que tiene 950 kilómetros, ¿no? De diámetro. Hubo un programa que usted incluso me gustó todo lo que dijo, fue el caso Oumuamua, Oumuamua. Oumuamua, que Oumuamua. decían que era una nave espacial. Oye, es una forma diferente, pero no lo hace una nave espacial. Es como el... Ojo, porque el que dice eso no es ni más ni menos que el director del Departamento de Astronomía de la Universidad de Harvard. O sea, no es ningún idiota. Es Abraham Loeb. No es ningún idiota. Es un científico de reconocidísimo prestigio que ha escrito cientos de estudios sobre agujeros negros, cosmología, satélites, asteroides, universo, galaxias, en las mejores revistas científicas. Ya te digo que era, hasta hace muy poco tiempo, el director del Departamento de Astronomía de Harvard, que eso no llega a cualquiera. Claro. Y él es el que sostiene y es el máximo defensor de la naturaleza extraterrestre y artificial de Oumuamua. Y aporta datos y preguntas científicas. O sea, todo lo que él dice está científicamente razonado. ¿Qué ocurre? Que hay muchos otros investigadores que creen que hay otras posibles explicaciones que también satisfacen la identidad de ese objeto, no necesariamente el que sea una antigua nave extraterrestre, ¿no? Varada ya sin energía, como una especie de naufragio espacial, ¿no? Como le pasará a nuestra Voyager, ¿no? Cuando terminen las Voyager, que son las naves que el ser humano ha conseguido enviar más lejos, la 1 y la 2 están saliendo del sistema solar. Llevan una batería atómica, pero se van a terminar en unos pocos años. Y cuando se les acabe la energía, pues se quedarán vagando por el espacio eternamente y alguien las puede encontrar. Bueno, pues según Avi Loeb, Oumuamua no era más que eso, una sonda que ya sin energía, perdida, que venía de otras estrellas y que ha pasado por aquí y que la hemos visto, ¿no? Pero claro, hay otras posibles interpretaciones que también son científicas. En lo personal, son teorías, puede ser una persona muy brillante, pero yo parto de la lógica. Le voy a poner un ejemplo. La gente que cree que los objetos voladores no identificados son extraterrestres. A ver,
objetos voladores no identificados existen, simplemente no lo puedes identificar, no sabes qué lo causa. Los años 50, 60, muchas naves experimentales, el Stealth, el SR-71, el U-2, eran confundidos con ovnis. Ahora bien, que sean extraterrestres, eso ya es otra historia. Personalmente, yo no creo que exista vida, y esto va a sonar difícil, fuera del planeta Tierra. Sí, por probabilidad, es posible que exista vida en otro planeta, pero es una probabilidad, no una certeza hasta que se demuestre. Y hasta que eso no pase, yo no creo en ese tipo de cosas. Don José Manuel, una última reflexión. Gracias ante todo por su tiempo, por haber conseguido esta entrevista que nos tomó tiempo poder cuadrarla, pero siendo usted una persona tan requerida en los medios de su país a nivel internacional, hacer esta deferencia, la verdad se lo agradezco. Su perro se llama Newton, ¿verdad? No, es un gato. Ah, es un Es un gato. gato y se llama Darwin. Darwin. Por ahí cerca, sí. Ah, ok, porque una vez lo mencionó, yo tengo 4 gatos, o sea, y el de Enrique de Vicente se llama Merlín, ¿no? Merlí, sí. Pero vamos, eso, el mío es un gato y se llama Darwin, que es porque para mí mi gato es el colmo de la evolución, vamos. No se puede ser más perfecto. Ah, no, los gatos son así, créame, los gatos Sí, sí. no tienen dueños, tienen un staff de personas alrededor de ellos, eso es así. Exactamente. Así es. No es tuyo el gato, eres tú del gato. Ah, así mismo es, así mismo es. Don José Manuel, una última reflexión. ¿Qué le recomienda a la gente para que no sé cómo explicarle muchas veces a las personas, sobre todo, tanto personas muy jóvenes o personas de más de 50 años que no tienen que creer todo lo que les dicen y ven en televisión y en YouTube, porque es una lucha continua, con los temas de salud y pseudociencia? Ya que si tú quieres creer en fantasmas o en marcianos, pero en temas de salud, en temas de alimentación, una reflexión, usted que apoya la ciencia. Mira, muy fácil. Gracias a Dios, como vivimos en el mundo de la comunicación instantánea, o sea, yo me acuerdo, voy a contarte esta pequeñita anécdota, ¿no? Estaba comiendo con un amigo mío y lo típico que estás hablando y no te acuerdas de quién protagonizaba no sé qué película y esta era, entonces coges el móvil, pum, lo mira, inmediatamente resuelves la duda, ¿no? Y nos quedamos así mirándonos y le dije, ¿tú te acuerdas de cuando teníamos dudas? Bueno, pues ahora es lo mismo. Toda la información está ahí, la buena. Lo único que hay que hacer es leerla. Hay que tomarse el tiempo y el esfuerzo para leerla, para entenderla o elegir a personas intermediarias, que es tu trabajo y el mío, que cuenten, que ya hagan todo ese trabajo de digestión, y personas que tú que consideres que son dignas de confianza, porque son serias, y que ellos te cuenten ese resumen de todo aquello. Si tú no tienes el tiempo necesario para investigarlo todo, hay otras personas que lo hacen por ti y son los divulgadores y te lo cuentan en los medios de comunicación, en canales de YouTube, te lo cuentan por todas partes, en blogs. No cualquiera. Tienes que buscar, seleccionar tus fuentes y después infórmate. Información. Toda la información está ahí fuera. Cualquier cosa que yo pongo en un artículo o que digo en uno de los vídeos que hago en mi canal de YouTube, tú puedes ir y comprobar ese dato. Porque no tienes más que escribir eso en internet y te sale si es verdad, si es mentira, los estudios que hay, te sale todo. Entonces, no hay excusa para ser un conspiranoico ni para ser un negacionista. No hay excusa. La única excusa es la pereza. Si te da pereza, si te da vagancia, si crees que no merece la pena, ya que estás exponiendo una opinión, por lo menos intenta que esa opinión sea documentada y sea cierta y se base en realidades y no en fantasías. Ese es el consejo que doy. Excelente, como decía mis padres, todos internet, vea la enciclopedia, me decían después, cuando comenzaba el boom de internet. Ahora la enciclopedia la llevamos en el bolsillo. Así es. Don José Manuel, una última reflexión, la tomo de una persona que es experto en salud mental, un psicólogo experto en sectas, que espero entrevistar este año antes de que acabe el 2021, y él me decía que en estos grupos de teóricos de la conspiración, de los ovnis, aparte de que hay gente que lo hace para sacar un beneficio económico porque viven de esto, hay otra pobre gente que lo cree por su nivel de ignorancia, pero hay mucho enfermo mental, mucho paranoide, esquizoide o gente con patologías. Eso también es interesante verlo porque no todas estas personas lo hacen
exprofesamente como decir a propósito, sino porque sufren algún tipo de patología. Eso sí me acuerdo que me dijo. Sí, sí, porque hay personas que necesitan un refuerzo psicológico. O medicación. Vamos a ver, cualquier persona sin que tenga ningún problema psicológico, eso hay muchos estudios que lo demuestran, tiendes a prestar más atención y a incorporar como tuyos cosas, razonamientos e ideas que coinciden con lo que tú piensas. Entonces, si hay alguien que es capaz, en eso se basan las sectas, ¿no? Si hay alguien que es capaz de llegar dentro de ti con un mensaje porque tú ya estás predispuesto para aceptar y para escuchar ese mensaje, es muy complicado después sacarte de ahí, hacerte razonar, como el tema de los terraplanistas. No puedes razonar. O sea, cualquier cosa que razones siempre te la van a rebatir. Pero más que una enfermedad mental, es un convencimiento, es un estado de opinión, digámoslo así, el que tú ya tienes y estás maduro para incorporar determinadas opiniones y otras no. Claro, es condición humana asimilar las opiniones que están más de acuerdo con lo que uno mismo cree y con lo que uno mismo piensa o con lo que le gustaría que fuera. Entonces, en cuanto ves a alguien que te hace un razonamiento más o menos armado, lo compras inmediatamente lo compras. Y una vez comprado es muy difícil echarse para atrás. Y ese es el problema. Don José Manuel, para terminar, en base a lo que usted ha dicho, yo invité a una escritora que está muy en voga en España, que habla de Club Bilderberg. Me dijo que después del 15 me avisaba si podía entrevistarla, que tiene una opinión totalmente diferente a la mía, pero quiero escucharla por el tema de la investigación, por el tema de la entrevista, para conocer otras opiniones y saber en qué se basa. ¿En cuáles son sus afirmaciones? Yo no creo en esas teorías, pero voy a hacer el ejercicio de conocerla. Espero también, porque estas personas cuando les llevas la contraria tienden, no estoy diciendo que este es el caso, a no ir a cambiar opiniones con una persona que no cree en lo que ellos aducen, por así decirlo. Solamente van Claro. a donde le dan la razón a ellos. Claro, claro. Pues es eso, es lo que te digo, ¿no? Tú vas siempre como a favor de corriente. Entonces, es una tendencia natural, pero muchas veces el conocimiento exige que no vayas a favor de corriente, sino en contra. Y si no hubiera gente que va en contra de esa corriente, nunca haríamos descubrimientos. Nunca haríamos descubrimientos. Mira, por ejemplo, Wegener, que fue el que hizo la teoría de las placas tectónicas. ¡Qué locura! Que los continentes se mueven y chocan y van flotando por ahí como... Pero la primera vez que dijo eso en un congreso de geología, vamos, se lo comían. Bueno, pues al final era verdad, también fue valiente, pero claro, primero tuvo la idea y luego la demostró. Y hoy todo el mundo sabe que la tectónica de placas es real, que la deriva de los continentes es real y ya está, ¿no? Es decir, no solamente hay que ir siempre a favor de la corriente, muchas veces hay que ir en contra de esa corriente para encontrar la verdad, ¿no? Porque hay veces que las corrientes generales también están equivocadas. Así es. Don José Manuel Nieves, para mí ha sido un gusto, un honor, que ha hecho la diferencia de poder hablar conmigo, estar en mi programa, en este pequeño canal que estoy iniciando. Le agradezco infinitamente, le mando un fuerte abrazo y hasta la próxima. Pues muchísimas gracias, Luis, a ti, encantado, y espero que les guste mucho a tus seguidores y a tus oyentes, ¿no? Así será. Un saludo. Hasta luego.